comenzar nuestro estudio. Bueno, hoy es una jornada muy especial, hay situaciones muy complicadas en nuestra ciudad y bueno, vamos a disponer de este tiempo de estudio de la Torá para que suba como méritos ante la presencia del Eterno y nos conceda la paz. Y entonces vamos a comenzar nuestro estudio esperando que en alguna manera podamos ayudar un poco a que los ánimos se calmen y en las situaciones, especialmente los líderes y gobernantes, puedan tomar las decisiones más adecuadas a fin de que no tengamos que lamentar el luto o saber de personas que hayan sido dañadas o lastimadas. Esperemos que no suceda y por eso vamos a comenzar con nuestro estudio. Hermano José Luis, ¿usted puede hacer las bendiciones de la Torá? Sí, vamos a darse las bendiciones. Adelante. Tejelín capítulo 100. Mitzvor le toda Jairu le Adonai kol haaretz. Ibdu et Adonai besincha bou lefana birnana. Deu ki Adonai hu Elohim hu asanu belo. Anachnu agmo betso marto. Bou sharab betoda hakserota bitil la. Odulo berekhu shemo. Quito Adonai leolam hasdo beat dor bador emunato. Canten alegres a Adonai, habitantes de toda la tierra. Adoren a Adonai con alegría. Entren a su presencia con canciones. Reconozcan que Adonai es poderoso. Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas que Él atiende. Entren por sus puertas con agradecimiento, en sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre, porque Adonai es bueno, su amor es eterno y para todas las generaciones es su fidelidad. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado con respecto a las palabras de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torá. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito seas tú, oh Adonai, dador de la Torá. Y todos decimos Amén. 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 Muy bien. Bueno, vamos a realizar la lectura. Hermano José Luis, ¿usted puede hacer la lectura de la pantalla o la puedo hacer yo? No hay problema. Si la puedo hacer, estaría bien. ¿Se puede realizar la lectura? Bueno, no lo estamos escuchando, hermano José Luis. No sé si usted nos escucha. Saludos. Ahora, Ahora sí, bien. ahora sí. Que el Eterno bendiga este tiempo separado, este tiempo Kadosh, para poder trascender
y buscar esa paz interior que necesitamos hoy en día, ¿no? Apoyando siempre a la nación de Bolivia. Entonces la parashá se llama Lej Lejá. Dice en Bereshit 12, el Eterno le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tus familiares y de la casa de tu padre a la tierra que he de mostrarte. Y yo te convertiré en una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a aquellos que te bendigan y al que te maldiga lo maldeciré. Y todas las familias de la tierra se bendecirán en ti. Y Abraham se fue como el Eterno le había mandado. Y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Abraham tomó a su mujer Sarai y a Lot, el hijo de su hermano, y todas las riquezas que habían acumulado y las personas que habían logrado congregar en Harán. Y se fueron en dirección a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Shechem, hasta la planicie de Moré. En ese entonces el cananeo habitaba la tierra. El Eterno se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y él construyó un altar para el Eterno, quien se le había aparecido. De allí se dirigió a la montaña al este de Betel, ¿no? La casa de Elohim, y allí montó su tienda con Betel hacia el oeste y Ai hacia el este, y allí construyó un altar para el Eterno e invocó al Eterno por su nombre. Luego Abraham prosiguió su marcha, dirigiéndose hacia el sur. Había hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para habitar allí, pues el hambre era grave en la tierra. Y sucedió que cuando estaba por entrar en Egipto, que le dijo a su mujer Sarai, he sabido que eres una mujer de hermosa apariencia, y ocurrirá que cuando los egipcios te vean, dirán, esa es mi mujer. Entonces me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por ti y para que pueda vivir gracias a ti. Y sucedió que al llegar a Abraham en Egipto, que los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Cuando la vieron los oficiales del faraón, la elogiaron ante el faraón y fue conducida a la casa del faraón. Y el faraón trató bien a Abraham, gracias a ella. Y él obtuvo ovejas, ganado vacuno, burros, esclavos y esclavas, burras y camellos. Mas el Eterno afligió al faraón y a su familia con grandes plagas a causa de Sarai, la mujer de Abraham. El faraón paró, convocó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana para que yo no la tomara como mujer? Ahora, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y el faraón dio órdenes de que lo escoltaran a él y a su mujer y a todo lo suyo. ¿De Bari Hashem? De Bari Hashem, muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra porción de la Torá del día de esta semana. Bueno, aquí ya vemos nosotros, bueno, antes quisiera saber si ustedes tienen algún comentario que quisieran compartir con nosotros acerca de esta porción de la Torá, y si tuvieran sería muy bueno escucharlo, sería muy importante que lo podamos escuchar, y en la medida de que se vayan desarrollando los temas, podemos ir aportando, de tal manera que por ahí se me olvida algún detalle o se les pasa a ustedes algún detalle, podemos complementar. Entonces, si tuviese alguien que compartir algo, alguna reflexión sobre esta parashá, estaría muy bien. Y si no, podemos ir empezando y también ustedes pueden ir participando. Pero sería bueno escucharlos.
Yo tengo algo muy pequeño nada más. No Adelante. es muy grande, es algo básico. Es tratar de entender que la Torá nos está enseñando que todo empieza en el capítulo 12, ¿no? Por supuesto que todos sabemos que la Torá no tiene capítulos ni versos, ¿verdad? Simplemente es el rollo y es seguido de largo. Pero para nosotros, que ya los tenemos más estructurado, del Génesis o Bereshit del 1 al 11, digamos que habla de la historia antigua, ¿no? Y recién en el capítulo 12, así como las 12 tribus de Israel, 12, empieza la historia de Israel, ¿no? Entonces vemos que un hombre que era de Ur de los Caldeos, él está en un ambiente, él se desarrolla en una atmósfera de politeísmo e idolatría. Entonces parece que hay un momento donde Abraham mira hacia adentro, ¿no? Hace una introspección, llevado a su observación de estas personas que andan conversándole a una piedra, a un árbol, a una madera, ¿no? A un yeso seguramente. Y él pues se habrá preguntado, ¿no? Habrá hecho una reflexión y pues se habrá preguntado a Abraham, pero ¿y por qué andan hablándole a la piedra? O sea, ¿qué poder puede llegar a tener una piedra, una madera, ¿no? Entonces seguramente Abraham, mediante la observación, se dio cuenta que en la atmósfera, en el ambiente en el cual él estaba, él desarrolló su vida, como que algo lo empujó a entender de que la lógica no va con ello. Entonces parece que Abraham pues siente esa fuerza interior y dice, no, pues esto no puede ser Dios, ¿no? Este no puede ser el creador del universo, no lo puede contener una piedrita o un árbol. Por último, el creador del universo no creo que esté dentro de la atmósfera, ¿no? Como para poder adorar a la creación. Es lo que ha pasado, ¿no? Se ha adorado a la creación en vez del creador de la creación. Y seguramente pues en ese momento él ha sentido ese llamado interior de salir y dice, no, sabes que esto no va conmigo. Yo la verdad esto no lo entiendo, no logro concebirlo esto en mi cabeza. ¿Cómo alguien puede decir que el creador del universo puede llegar a estar representado en una piedra o en una madera? Entonces él siente el llamado, siente ese espíritu, para mí, ¿no? El Ruach HaKodesh, es espíritu de santidad, es un entendimiento profundo, ¿no? Es un entendimiento profundo que te va a llevar a ti a hacer el bien conforme a las llaves que se nos ha dado, ¿no? Las puertas del universo, las llaves del universo pues es la Torá. Entonces para mí el Ruach HaKodesh es un entendimiento profundo, ¿no? Es un entendimiento donde el hombre puede llegar a comprender que el creador no puede estar representado en la naturaleza, no puede estar dentro del universo por último, él tendría que estar afuera, no es atemporal. Y él pudo haber sentido este llamado, Abraham, o Abraham, ¿no? Porque después es Abraham. Abraham siente este llamado y él parte con su familia, porque no encaja en ese ambiente, en esa atmósfera. Entonces, desde mi punto de vista, así es como podría haber empezado el pueblo de Israel, ¿no? Con un extranjero que se aparta del mundo profano, ¿no? Lo profano es lo común, lo cotidiano, lo que ofrece el mundo, y él se aparta, y él quiere conocer al Eterno, él quiere entenderlo de otra forma. No lo sé, de repente en ese momento él no tenía nada pensado, ¿no? Simplemente que no quería elegir esa forma. Y sale de esa atmósfera, sale de ese ambiente, por un entendimiento profundo, por una reflexión, por una observación. Y seguramente ahí empieza todo, ¿no? Eso sería un poquito mi aporte. Muchas gracias. Baruch Hashem, efectivamente. Bueno, creo que tocaste un tema muy interesante,
muy importante, el libro de Bereshit, se va a enfocar a partir de nuestro padre Abraham en, en algo que es fundamental. Eh, cómo va a iniciar el pueblo de Israel. Al final, al final del Sefer Bereshit, después de las 13 parashot que se estudian en Bereshit, nos damos cuenta nosotros de que Israel está a punto ya de dirigirse a Misraim, Egipto. Pero el Sefer Bereshit nos va a tratar de demostrar o mostrar prácticamente la elección del pueblo de Israel, los orígenes del pueblo de Israel. Creo que lo que estaba tocando aquí el More es correcto. Son, más que todo es la forma, esto ya planifica un origen, y en ese sentido, al final nosotros nos vamos a centrar un poquito más en lo que va a ser el pueblo de Israel, hablo al final del Sefer Bereshit. ¿Y de dónde viene el pueblo de Israel? De sus orígenes. ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, obviamente va a venir de Abraham Avinu. Y Abraham Avinu viene de Noah, y Noah viene de Adán. Entonces, la Torá lo que está tratando de establecer a través del libro de Bereshit es la elección del pueblo de Israel. Y nos vamos a dar cuenta nosotros que el pueblo de Israel va a ser escogido eh, gracias a la conducta y al comportamiento de los patriarcas, ¿no? Incluyendo inclusive a Noah, Adán, Noah, todos los que están en la genealogía entre Adán y Noah, toda esa línea de Sadikim, y por supuesto Noah, Shem, de Shem, y va a venir el descendiente de Abraham, y de Abraham viene todo el pueblo de Israel. Entonces es muy interesante, como decía el compartimiento, que Bereshit capítulo 12 como que ya va a empezar a hablar de lo que es eh, lo que representa una nueva historia, ¿no? No es una nueva historia, pero sí una etapa muy importante para el desarrollo del pueblo de Israel. Sin embargo, creo que lo hicimos el año pasado, también es interesante ver un poquito cómo, poner un poquito el contexto de este capítulo 12 y de dónde aparece Abraham. En el capítulo 11, en la parashat anterior, en los últimos pasajes, eh, se nos relata lo siguiente, creo que lo están viendo en pantalla, a ver, voy a checar si lo están viendo en pantalla. Dice aquí el 25, el 24, 11, 24, permítame, alguien quiere empezar. El 11:24 dice, cuando Nahor tenía 29 años, engendró a Terah. Y Nahor vivió 119 años después de engendrar a Terah y engendró hijos e hijas. Cuando Terah tenía 70 años, engendró a Abraham, Nahor y Haram. Estos son los descendientes de Terah. Terah engendró a Abraham, Nahor y Haram engendró a Lot. Haram murió en vida de su padre Terah en su tierra nativa, Ur Kasdim. Entonces Abraham y Nahor tomaron para sí mujeres. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la mujer de Nahor se llamaba Milcá, hija de Haram, padre de Milcá y de Iscá. Y Sarai era estéril, no tenía hijos. Y luego dice, Terah tomó a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Haram, su nieto, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y partió junto con ellos de Ur Kasdim en dirección de la tierra de Canaán. Y llegaron a Haram, y allí se asentaron. Los días de Terah fueron 205 años, y Terah murió en Haram. Bueno, esta es la información que nos brinda entonces la Torá. Si notamos nosotros un detalle muy interesante, bueno, yo este año lo pude ver, aunque ya le he leído bastante, bueno, por lo menos hemos estudiado bastante para allá, pero hay algo interesante. Eh, eh, Abraham
que es el primogénito, va a formar su familia en Ur Kasdim. Esto es los caldeos. Es el lugar donde se había establecido la Torre de Babel. O por lo menos una ciudad aledaña donde se había establecido la Torre de Babel. Lo interesante de esto, que Abraham forma su familia, toma a Sarai como su esposa, pero ellos están viviendo en un Kasdim. Y aparentemente yo entendía, no sé si a ustedes les ha pasado, yo entendía que que Abraham o el Eterno llama a Abraham para salir de Ur Kasdim, pero en realidad ya nosotros vemos, y vemos aquí el 11:31, dice que Terak tomó a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Haram, su nieto, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y partió junto con ellos de Ur Kasdim en dirección de la tierra de Canaán. Es decir, que Terah, aunque el Eterno no le había hablado, es Terah el que sale de Ur Kasdim, de los caldeos, y lleva consigo a su hijo Abraham, y lleva consigo a la familia de Abraham y a Lot. Y él está yendo rumbo en dirección de la tierra de Canaán, pero no puede llegar a la tierra de Canaán, sino que él se establece simplemente en la tierra de Haram. Y allí es donde se va a sentar, pero ya no están en Ur Kasdim. Vemos nosotros que Terah, en cierto modo, no está de acuerdo con el sistema político, vamos a decirlo así, político de Babel, de Babilonia, o de Ur Kasdim, de los caldeos. Y él trata de poder avanzar en relación a salir de ese sistema, pero como no es una revelación por parte del Eterno, entonces, aunque él sale con toda su familia, no puede llegar a concluir el propósito. Él sabe que es Canaán el lugar adecuado para desarrollarse y también para elevarse espiritualmente. Es decir, que Terah, y aquí nosotros vamos a comprender algo que no está en la Torah, lo decía hace un momento cuando compartía el comentario hermano José Luis, que era lo que decía, que, bueno, desde el capítulo 12 empieza como una nueva narración, algo nuevo en relación a todo lo que aconteció anteriormente. Pero entre ese espacio que hay entre el capítulo 11, el capítulo 11:31 y Bereshit 12:1, no encontramos mucha información en el texto de la Torá de lo que pudo haber acontecido. Y tenemos que ir a consultar las fuentes aceptadas dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo judío. Y hay muchas fuentes de lo que pudo haber acontecido inclusive antes de Bereshit capítulo 11:24, antes de este pasaje, inclusive va a ser el Midrash o los sabios del Midrash los que nos van a decir qué aconteció, qué fue lo que sucedió o lo que se entiende que pudo haber sucedido. Y para ese entonces nosotros encontramos en el Midrash el relato de que Abraham no era una persona que creía en los ídolos. Es más, el Midrash va a ahondar un poco y va a decir cómo es que fue que Abraham no va a llegar a depender de la, vamos a decir así, de la costumbre o del conocimiento que tienen en Ur Kasdim, en los caldeos, con relación a la idolatría. Y el Midrash va a decir que se va a cuestionar muchas cosas. Bueno, al final, para no redundar mucho con los estudios de años anteriores, al final Abraham llega a determinar de que hay un solo creador, pero no lo conoce.
Y sucede que en ese momento, cuando Abraham, perdón, llega a determinar de que hay un solo creador, y eso va inclusive en contra del conocimiento de la tradición de sus padres, de sus padres, sobre todo Tera, al cual el Midrash lo llama como un vendedor de ídolos, fabricante de ídolos. Es decir, que Tera entiende, perdón, Abraham entiende que lo que su padre comprende acerca de la existencia del Eterno no es tal, no es así. Y él como que va a influir, Abraham, en su padre a fin de demostrarle de que los ídolos simplemente son obras de artífices o artífices humanos son los que los crearon, por lo cual no tiene sentido que alguien pudiese atribuirle un poder a algo que un ser humano ha creado. Aparentemente, vemos ya por el relato del texto de la Torá, Tera se da cuenta de ese aspecto. Tera como que va entendiendo que su hijo tiene razón y que el sistema que hay en Babel es un sistema peligroso porque el Midrash nos va a contar también que Abraham, una vez que va difundiendo la realidad de la idolatría, que es una mentira, que es una falsedad, que no tiene sustento propio, el sistema de Babel, según el Midrash, va a capturar a Abraham, va a tratar de acallar lo que Abraham está pregonando, y es precisamente en el momento en que eh, tratan de matar a Abraham y Abraham se salva de forma milagrosa, es que Tera dice, no es correcto, no es bueno este sistema. Primero mi hijo me hace notar un poco con relación a la idolatría, que es una mentira, y luego este sistema trata de matar personas. Entonces, vemos nosotros que Tera como que empezó a entender, empezó a comprender que el sistema en el cual vivía no era el correcto. Y este era el que va a indicarle a Abraham, a Lot, que salgan conjuntamente con él de ese sistema. Tera no va a tener la fuerza espiritual necesaria para poder llegar a manifestar el propósito de salir de Ur-Kasdin y llegar a Canaán. Tera sabe que Canaán es el lugar adecuado donde está la espiritualidad. Todos saben que ahí hay una persona que se llama Melquisedec o Melech Sadik, que está difundiendo un conocimiento espiritual, el servicio al Creador, pero Tera no va a tener la fuerza espiritual para poder llegar o para poder conducir al destino a su familia. Esto él no lo va a poder hacer. Se necesita preparación espiritual, se necesita un adiestramiento espiritual que no lo tiene Tera, pero que sí lo va a tener su hijo. Entonces, esto a mí me pareció interesante, quería compartirlo ahora, que es Tera quien decide salir del sistema de Ur-Kasdim, de Ur de los Caldeos, de Babilonia, de Babel, pero para irse a Canaán. Canaán es el nombre antiguo de lo que hoy se conoce como la tierra de Eretz Israel. Entonces, como van a decir algunos, Abraham sabía que Canaán, el aire de Canaán volvía más sabia a las personas. La espiritualidad en Canaán se podía percibir de mejor manera. Y aparte que había un Sadik, Melquisedec, quien estaba difundiendo un conocimiento en contra de la idolatría y también a favor del servicio del único creador. Entonces, puede ser que, si bien Abraham tenía este entendimiento, puede ser que haya influenciado en su padre Tera, pero Tera, como no recibió el llamado del Eterno, no tiene esa fuerza espiritual, él no va a poder llegar a Canaán y se va a establecer en Harán. Y inclusive en ese lugar, después de ser salvado, como dice el Midrash, Abraham fue salvado de un horno lleno con aceite hirviendo de forma milagrosa. Inmediatamente su padre saca a Abraham porque corre peligro o porque su propia familia corre peligro, pero no pueden llegar a Canaán y se establecen en Harán juntamente con Abraham. Y luego ya podemos nosotros enlazar un poco
luego ahora podemos nosotros enlazar un poco por lo que va a acontecer en Bereshit capítulo 12, el verso 1. ¿Ya? Eso es interesante. Ahora sí podemos más o menos tener una referencia de lo que pudo haber acontecido antes de que pudiésemos nosotros estar en este contexto de Bereshit 12.1. Claro, hay muchos más detalles, y sería bueno que ustedes lo indaguen, lo investiguen en lo que son los Midrashim, en lo que es los comentarios de los sabios. Hemos compartido nuestro boletín, La Torah no está en el cielo, ahí también encontramos información de qué fue la motivación de Tera de poder salir de Ur Kasdim para poder venir a formar parte, para poder alejarse de ese sistema peligroso y también idolátrico. Pero aquí en Bereshit capítulo 12, ya lo que vamos a ver es, como decíamos, es el origen, como de dónde viene el pueblo de Israel. O sea, Moshe Rabenu detalla sobre la creación, detalla sobre el mundo antiguo, la degeneración, la degradación, habla un poco sobre el Sadik Noah y también habla sobre el Mabul. Y ahora han pasado 10 generaciones y estamos con Abraham. Pero cuando llegamos a Abraham, desde Abraham para adelante se va a empezar a detallar de manera más amplia cuál fue la conducta de estos varones, nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, y al final del Sefer Bereshit de los 12 patriarcas. Por consiguiente, entonces lo que vemos nosotros que el texto de la Torá, lo que quiere mostrarnos en este momento es de dónde venimos, de dónde viene el pueblo de Israel. ¿Por qué Moshe va a escribir bastante sobre Abraham, sobre Isaac y Jacob? Porque nosotros necesitamos entender lo que representan ellos en el proyecto que Hashem tiene para poder realizar la corrección en esta creación. Y para eso sabemos, y lo vamos a ver dentro de los momentos, es Abraham el elegido para que de esa manera podamos nosotros desarrollarnos imitando sus acciones. Entonces, vamos a tratar de poder desarrollar algunos temas, no podemos abarcar todos los temas. Ustedes saben que siempre nos va a faltar el tiempo para poder abarcar temas importantes. Muy bien, entonces, como lo estaba estableciendo también aquí el More José Luis, a partir del capítulo 12 se va a tratar de establecer algo diferente a lo que ya se ha venido narrando en las anteriores porciones de la Torah. El capítulo 12, los sabios lo van a situar precisamente después del evento de que Nimrod quiso destruir a Abraham. Bueno, Nimrod es el que el Midrash va a decir era el gobernante de Babel, el que se hacía adorar como un poderoso y el que era un asesino, un cazador asesino. Es el impulsor de la construcción de la Torre de Babel, entre otros gobernantes también, pero era el que tenía esta manifestación de recibir pleitesía y hacerse adorar inclusive al nivel de que él tomaba la vida de los seres humanos. Nosotros sabemos que cuando Caín mató a Abel, eso fue un impacto muy fuerte para las futuras generaciones. Sin embargo, cuando alguien mata a una persona, obviamente eso no es bueno, es algo muy fuerte y negativo. Sin embargo, en los días de la Torre de Babel, eso ya era algo que se establecía como un castigo para las personas que eran negligentes en cuanto a la construcción de la Torre de Babel. Es decir, que vino a ser normado y aparentemente ya no era tan negativo como cuando Caín mató a Abel. En ese sentido, el sistema de Babel estaba degradado.
estaba degradado y por eso se constituía muy peligroso estar en un sistema como ese. Ahora, un sistema totalitario, autoritativo y además asesino. No le importaban las vidas de los ciudadanos que van a estar inclusive sojuzgados bajo su gobierno. Cualquier parecido con la realidad en algunos pueblos de Bolivia es simplemente una coincidencia. Pero ese sistema no es bueno. Y por eso dicen que el capítulo 12 se va a situar después de ese evento, cuando se va cuando es salvado Abraham, salen de Ur Kasdim, se establecen en Haram. Estando en Haram, va a ser Hashem quien va a establecer esta palabra con Abraham. Y aquí nosotros ya nos podemos dar cuenta de algo muy interesante. Han pasado 10 generaciones y ahora el Eterno va a hablar con Abraham. Esto es impresionante. El Eterno anteriormente habló con Noah. Lo último que sabemos es que el Eterno habló con Noah. Pasan un montón de generaciones y ahora el Eterno va a hablar con Abraham. Esto ya nos indica a nosotros el nivel espiritual que tiene Abraham. Abraham es una persona que tiene un alma muy elevada. Él ha estado en búsqueda para conectarse con la espiritualidad, la fuente de la vida. Entonces nos podemos dar cuenta aquí que Abraham no era una persona común, sino era verdaderamente un sadik de su generación. Cuando hablamos de un sadik es el que trabaja en el lugar donde vive, trabaja fuertemente para alcanzar niveles espirituales elevados, aún las condiciones en las cuales se encuentre, aún en las condiciones de adversidad que él se encuentre, es cuando más trabaja el sadí. Y como premio de ese trabajo espiritual, de poder estar desarrollándose en las condiciones que Hashem lo pone a la persona, es que se eleva, y en esas situaciones de dificultad en las cuales se eleva Abraham, Hashem le habla. El Eterno va a poder establecer una comunicación con Abraham y Abraham va a escuchar. Por lo cual ahora nos damos cuenta de que Abraham es alguien que tiene un nivel de nebuá, de profecía. El Eterno habla con Abraham. Y esto ya es muy interesante. ¿A cuántas personas le ha hablado el Eterno? ¿Con cuántas personas habla el Eterno y la persona lo escucha? Bueno, aquí vemos un ejemplo. Abraham es uno de ellos. El nivel espiritual de Abraham es elevado y por eso el Eterno le dice: vete de tu tierra, de tus familiares y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y hay un comentario de Rashi que dice, lo voy a leer, dice así: vete por ti, para vuestro beneficio, para vuestro bien, y allí os haré una gran nación. Pero aquí no merecéis tener hijos. Además daré a conocer tu nombre en el mundo. Cuando dice vete de tu tierra, ahora, dice Rashi, ahora bien, no había salido ya de allí con su padre y llegado hasta Harán. Más bien, así le dijo: aléjate más de allí y sal de tu casa de tu padre, porque al lugar que yo te mostraré. Y cuando dice yo te mostraré, él no le reveló la tierra inmediatamente para hacerla preciosa a sus ojos y para darle recompensa por cada mandato. De manera similar, cuando le va a pedir a su único hijo, a quien ama, Isaac, del mismo modo, el Eterno no le va a mostrar las bendiciones que vienen posterior. Entonces, más adelante dice Rashi lo siguiente: y haré de ti una gran nación. Dice, ya que viajar causa tres cosas: disminuye la procreación,
disminuye el dinero y disminuye la fama del hombre. Por lo tanto, él quería estas tres bendiciones, a saber, ya que lo bendijo en cuanto a los hijos, en cuanto al dinero y en cuanto a la fama. Por eso podemos entender lo que significa vete por tu bien. Es decir, que el Eterno le va a decir que salga de su tierra, ya había salido de su tierra, esto es Ur-Kasdim, pero ahora el Eterno no le dice solamente de tu tierra, ahora quiero que te vayas un poco, te alejes un poco más de tus familiares, sal de tu familia, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Van a coincidir los comentaristas que, bueno, cuando le dice vete de tu tierra, es decir, va a ser un extranjero, pero es para qué? Para que el Eterno le dé la tierra de Israel. De tus familiares, es decir, al salir de sus familiares va a ser una persona desconocida entre el mundo, pero Hashem le va a dar fama, va a hacer que su nombre sea conocido en muchos lugares. Cuando dice de la casa de tu padre es porque el Eterno lo quiere hacer, lo quiere hacer padre de multitud de naciones a la tierra que te mostraré. O sea, el objetivo es Hashem quiere darle a Abraham un lugar donde sus hijos se puedan desarrollar. Pero él va a adquirir fama, él va a adquirir riquezas, un buen nombre y él va a adquirir también muchos hijos. Entonces, lo que nos quiere decir este pasaje, que muchas veces cuando en nuestra vida, en nuestro desarrollo, las situaciones no aparentan muy buenas, no son muy buenas, o por lo menos no parecen ser muy buenas, todo se está complicando, podemos darnos cuenta que en realidad lo que el Eterno quiere es que nosotros salgamos de nuestra zona de confort, de nuestra seguridad ficticia, a una situación tal vez de, vamos a decir, de muchas limitaciones, pero en esas limitaciones el Eterno nos quiere elevar espiritualmente y nos quiere bendecir. De tal manera que si una persona está pasando por una situación de dificultad y cree que el Eterno está tratando de dañarlo o perjudicarlo, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Sino que el Eterno muchas veces ve que aparentemente todo lo tenemos controlado. Bueno, estoy con mi familia, bueno, ya yo tengo los ingresos que necesito, tengo los bienes que poseo, la casa, la conformidad, todo lo que tengo, y bueno, puedo servir al Eterno. Pero el Eterno dice, no, de esa manera no me vas a poder servir, de esa manera no vas a depender directamente de mí. Yo necesito que tú afrontes tus dificultades y cuando las afrontes, si era un problema tal vez de carencia económica, superas esa situación y es que va a venir ya el sustento del Eterno. Si hay problema, por ejemplo, si uno se arraiga mucho el amor hacia sus hijos, esto no lo digo yo, ¿no? O sea, yo no tengo hijos, pero lo dicen los sabios. Si uno se arraiga mucho el amor hacia sus hijos, entonces no va a permitir que sus hijos se puedan llegar a desarrollar. ¿Por qué? Porque le está creando una zona de confort a sus hijos y de tal manera que en alguna situación de dificultad, tal vez ellos no han podido desarrollar su potencial. En otras palabras, lo que el Eterno quiere que nosotros entendamos, y así como cuando le habla el Eterno a Abraham, es para ponerlo a prueba. Es para ponerlo a prueba. Y en la medida que nosotros también vayamos adquiriendo conciencia de quién es el uno y único creador, también nosotros vamos a tener que pasar por estas pruebas. Porque así han dicho los sabios. Lo que ocurre con los padres es una señal que se va a manifestar en sus hijos. Es decir, todo lo que vivieron nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, es lo que le va a pasar al pueblo de Israel. Y en ese sentido es que nosotros también debemos entender que cuando se nos presenta una prueba,
muchas veces es para elevarnos espiritualmente, ¿eh? Y una vez que estemos elevados espiritualmente, poder vislumbrar las bendiciones a las cuales hemos llegado, porque Hashem lo que quería era refinarnos y perfeccionarnos en el servicio. Entonces, todo lo que parecía una prueba muy fuerte para Abraham, dice en el verso 2, sin embargo, yo te convertiré en una gran nación, te bendeciré, o sea, te haré rico, y engrandeceré tu nombre, serás conocido, y tú serás una bendición. Pero si tú no sales de tu zona de confort, entonces no podrás ser bendición. Y eso es lo que nosotros debemos entender. A veces las situaciones difíciles por las cuales nosotros pasamos, lo único que buscan es que nosotros podamos, de una u otra manera, poder refinarnos y perfeccionarnos en cuanto al servicio de lo que representa acercarnos a Hashem. Bueno, antes de ceder a otra persona que quiera compartir algún comentario, quiero que escuchemos otro comentario y a ver si lo voy a leer. Quisiera que ustedes presten atención, puede ser que les sea de bendición. Dice aquí, hay 7 bendiciones que aparecen en este pasaje entre Bereshit 12:1 al 4. La primera bendición es, y haré de ti una gran nación. La segunda bendición dice, y te bendeciré. La tercera es, y engrandeceré tu nombre. La cuarta es, y serás bendición. La quinta es, y bendeciré a los que te bendigan. Y la sexta es, y maldeciré al que te maldiga. La séptima, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice, y después de que Abraham recibió estas 7 bendiciones, está escrito, entonces Abraham fue como Hashem lo había dicho. Esto significa que bajó a este mundo como él se lo ordenó. Interesante. Y va a desarrollar esta idea. Es decir, después de que Abraham recibió estas bendiciones, entonces Abraham se fue y Hashem como Hashem le había dicho. Esto significa que bajó al mundo como se lo ordenó. Algo que quiere aquí recalcar este rabino, es que una vez que escucha las bendiciones Abraham, recién sale. Lo que quiere resaltar aquí es que Abraham tiene que salir para cumplir su propósito, es decir, tiene que salir, habiendo recibido las bendiciones, va a salir al mundo, es decir, se va a enfrentar al mundo, va a descender a este mundo para poder trabajar en este mundo. Es lo que más o menos estoy entendiendo que quiere decir este rabino. Ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Dice aquí, al confiar, Abraham obedeció, luego de ser llamado a salir a un lugar que el Eterno le daría como posesión. De hecho, dice, salió sin saber a dónde iba. Él no le pregunta ni le cuestiona al Eterno hacia dónde va a ir. Al confiar, dice, vivió como residente temporal en la tierra de la promesa. Es decir, aunque eventualmente él estuvo en la tierra de Canaán, él vivió como un extranjero, como si no fuera suya, y alojándose en tiendas juntamente con su hijo Yitzhak y Jacob. Y ustedes saben que una tienda es como una cabaña, es algo temporal. No es algo donde uno dice, bueno, yo aquí me establezco, aquí voy a residir, sino es algo temporal. Entonces, nuestros padres, quienes iban a recibir lo prometido por la promesa que se le hizo a Abraham. Y ahora dice, esto lo vamos a leer en Hebreos 11, dice, porque él esperaba la ciudad con cimientos permanentes, de la cual el arquitecto y constructor es el Eterno. Al confiar, recibió la potencia para engendrar un hijo, incluso cuando ya había pasado de edad para ello, con la misma Sara.
porque consideró digno de confianza al que le había hecho la promesa. Por lo tanto, este hombre, que estaba prácticamente muerto, engendró una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y tan innumerables como los granos de la arena a la orilla del mar. Toda esta gente siguió confiando, es decir, nuestro padre, especialmente Abraham, siguió confiando hasta morir sin recibir lo prometido. Solo lo habían visto y recibido desde la distancia, mientras reconocían que eran extranjeros y residentes temporales en la tierra, porque la gente que habla así deja claro que busca una patria que no es de este mundo, sino la celestial. Esto está en Ibrim, Hebreo 11, del 8 al 14. Luego dice el rabino, las palabras lek leja, traducidas literalmente, significan vete por tu bien, vete para ti. Según Rabí Eleazar, lek leja significa por tu propio bien, vete de aquí y rectifica tu alma avanzando en tu nivel espiritual. Eso es lo que va a decir Rabí Eleazar. El Zohar, que es una literatura judía, recuerden que nosotros ya estamos tratando de organizar estudios con relación a literatura judía que necesitamos conocer, esperemos que eso se pueda dar muy pronto. El Zohar es uno de los libros o una de la información que también es importante conocerla. Y el Zohar explica, escuchen bien, este detalle es interesante, el Zohar explica que cada persona justa en este mundo tiene dos almas. Un alma en este mundo y otra alma en los mundos espirituales superiores. Estos son realmente diferentes niveles del alma. La parte principal del alma permanece arriba, en los mundos superiores, y un mero resplandor del reflejo de la misma alma superior se viste aquí en la tierra, en el cuerpo físico de este mundo. Entonces, así encontramos que el Eterno llama a muchos sadiquim por su nombre dos veces. En la Torá vamos a ver muchas veces que el Eterno llama dos veces a Abraham, diciéndole Abraham, Abraham. A Jacob también, Jacob, Jacob. A Moshe también, Moshe, Moshe. A Shemuel también, Shemuel, Shemuel. Esto es para darnos a entender que el hombre tiene dos almas. Y esto es para traer el alma desde arriba hacia abajo. Esto es lek leja, el resplandor del alma de abajo. En este punto, Abraham fue así iniciado en el viaje de revelar la raíz de su alma como es arriba, aquí abajo en este mundo. Esto lo va a decir el Zohar 1:78b. Para entender el alma de los israelitas nos remontaremos a Abraham. Tenía el pacto con Elohim y su alma cambió cuando el Eterno le agregó la letra Hei a su nombre. Ya no era Abraham, se convirtió en Abraham. Y su esposa, Sara, era estéril y el Eterno también cambió su alma al cambiar su nombre de Sara, es decir, Shim Res Hei, a Sarai, Shim Rei Yud. El nombre de Abraham, el más simple, el cambio de Abraham a Abraham implica la adición de una letra Hei, el sonido H, que pronunciamos en el nombre de las cuatro letras de Yud, Hei, Bab, Hei. El nombre de Sarai también cambia, y también va a cambiar en esta porción de la Torah, de manera similar, agregándole la Yud al final del nombre para que se pronuncie como Sarai, que se cambia a la G al final de Sará. Es decir, la G se la cambia por la Yud. ¿Por qué el Eterno agregó la letra Hei al nombre de Abraham en lugar de cualquier otra letra? Esto fue para que todas las partes del cuerpo del hombre fueran dignas de vivir en el mundo venidero, que se asemeja al mar. En la medida de que podamos expresarlo, la estructura se completó en Abraham, porque en la forma de Elohim hizo al hombre. El valor numérico de Abraham es 248 y es el número de partes en el cuerpo del hombre. La letra Hei es una de nuestras formas de denotar al Eterno, que significa Hashem. Cuando usted ve una Hei
con un apóstrofe, te sabe que Hashem es el nombre, por así decir, o parte del nombre del santo que bendito es. Algunas fuentes en nuestra tradición leen la Hey añadida como un símbolo de la presencia del Eterno. Entonces, Abraham se convierte en Abraham. Sarai se convierte en Sara. En ambos casos, la letra añadida significa el Eterno. Otras fuentes relacionan a la letra Hey con el aliento. Ciertamente, así es como suena la letra cuando se vocaliza. Y recordando que el Eterno sopló el aliento de vida en el primer ser humano, hace solo unas semanas atrás en nuestra narración, ahora la vamos a ver añadida como una señal de Ruach HaKodesh, tanto en Abraham como en Sara. Una nota interesante, la Torá nos dice que el Eterno le dijo a Abraham, tu nombre será Abraham, pero de Sarai el Eterno dice su nombre es Sara, no será, sino que ya es. Y leemos en el Talmud, dice el rabino Huna, dijo, citando al rabino Ahad, la letra Yud que eliminó el nombre de Sarai se dividió en dos letras. Una Hei fue añadida a Abraham y la otra a Sara. Esto dice el Talmud Jerusalén Sanedrín 2.6. Ahora, recuerde que en hebreo los números y la letra son lo mismo. La letra Yud equivale al número 10, la letra Hei equivale al número 5. De acuerdo con esta lectura, 10 en el nombre de Sarai se eliminó y se dividió en dos 5, en dos Hei, una para Abraham y otra para Sara. Interesante. Por eso es que dice el Eterno que su nombre será Sara, perdón, que su nombre es Sara. No será Sara, sino es Sara. Y es interesante porque le quita la Yud al nombre de Sarai, Yud vale 10, y 10, una Yud equivale a 2 Hei, por lo cual va una Hei para Abraham, va a ser Abraham, y la otra Yud va para Sarai en lugar de la Yud de Sarai, y va a quedar como Sara. Y por eso es que ya en Sarai estaban, ese era su nombre, es interesante. Entonces la letra Yud equivale a 10 y la Hei equivale a 5. Y se le da 5 a Abraham y 5 a Sara, por lo cual 5 representa la letra Hei. Muy bien, hasta aquí el comentario, esto les quería comentar. Ahora, para aclarar lo que hemos leído un poquito desde mi perspectiva, para poderlo entender un poquito mejor, es decir que se dice que cuando se dice la letra Hei también es representada como la garganta de Elohim. ¿Por qué? Porque cuando usted, por ejemplo, cualquier nombre que termina con la letra Hei en español o en castellano sería la J, pero la J con aspersión. Una J que no nace simplemente en el paladar, sino que nace en la garganta, ¿ya? En la garganta. Y esto, según los Jajamín, dice el Eterno que con la Hei creó el mundo. Esto significa que cuando crea al hombre, el Eterno va a insuflar aliento de vida en el ser humano, y esto se representa con la Hei, porque el Eterno utiliza la Hei para crear el mundo. Entonces la Hei, como dice el rabino, representa Ruach HaKodesh, y fue lo que insufló el Eterno en el ser humano, Ruach HaKodesh. La Hei la introdujo en el ser humano. Vuelvo a reiterar, la Hei se debe considerar en este caso como el aliento de vida que es Ruach HaKodesh, el espíritu que hay en el hombre, el aliento de vida que puso el hombre en el ser humano. Entonces, si la Hei representa la presencia divina en la creación, Sara la tenía en su nombre Sarai, con la Yud al final. Yud es 10 y la Hei es 5. Quiere decir que dos Hei estarían, por así decirlo, contenidas en Sara. Por eso es que va a utilizar una Hei, le va a quitar la Yud a Sarai para poner una Hei en Sara, va a quedar como Sara, y la otra Hei se la va a dar a Abraham. Por lo cual la presencia divina va a estar tanto en Abraham como siempre lo estuvo en Sarai. Ahora se va a llamar Sara.
Y cuando dice, vete por tu bien, o sea, lech leja significa vete por tu bien, significa que lo que según lo que dice el rabino, que todos nosotros tenemos un alma inferior en este mundo y un alma superior. Y lo que se trata de cuando decimos que debemos elevarnos o de unificar los mundos inferiores con los mundos superiores, eso representa que el servicio divino que nosotros le brindamos en este mundo tiene que ser igual al servicio que nosotros le brindamos en mundos superiores. Por eso necesitamos elevarnos para unificar esos dos niveles de alma que tenemos. Y cuando dice Lech Leja, lo que explica aquí el rabino es que el alma de Abraham sale de esos lugares elevados y viene a este mundo para enseñarnos a servir al Eterno como se debe servir en los mundos superiores. Bueno, interesante, es una explicación un poquito, sé que es un poquito complicada, pero quería compartirla para que entendamos lo interesante que es, primero que aprendamos el hebreo. Y para eso yo sé que algunos ya estamos estudiando hebreo. Más adelante vamos a ver la manera de que todos en la comunidad también tengamos acceso a aprender hebreo. Pero es importante aprender el hebreo y también es importante entender lo que las letras hebreas nos quieren decir en el pasaje. Vete por ti significa que nuestra alma superior tiene que llegar a conectarse con nuestra alma inferior, tiene que descender a este mundo. Y cuando desciende a este mundo, nuestras conciencias se elevan y servimos al Eterno de la manera que es adecuada, como es en los mundos superiores. Entonces el Lech Leja es por nuestro bien. A veces descender es para elevarnos. Así que es interesante. Yo sé que son juegos de palabras, pero Jajamín establecen este tipo de enseñanza para darnos a entender que las pruebas, inclusive, si nosotros tenemos una perspectiva adecuada, sirve para perfeccionar nuestro servicio, es decir, para elevar nuestra alma al servicio de los mundos superiores. Muy bien, hasta aquí mi participación con relación a este capítulo 12. No sé si alguien más quiere compartir algo. ¿Alguien más tiene algún comentario con relación a la Parashá Lech Leja? Adelante, por favor. Hermano, aquí en el versículo 3 dice, todas las familias de la tierra se bendecirán en ti. Y en otras versiones dice, todas las naciones de la tierra o las familias. En ese momento, cuando le hace la promesa a Abraham, el Creador está pensando no solo en el futuro pueblo de Israel, sino realmente en toda la creación, hermano. Así es, así es. Eh, antes, por ejemplo, en los días de Noah, en la parasha anterior, cuando sale Noah, el Eterno también le dice a Noah que pueda llenar la tierra, se multipliquen y llenen la tierra. Entonces el objetivo era que la tierra entre en un proceso de rectificación, pero no se pudo lograr aquello, se volvió a corromper. Y de los tres hijos de Noah nacen todas las naciones que hoy conocemos. No sabemos, no sabemos de otro hijo o de alguna hija que tuvo Noah, por lo menos yo no he sabido. Entonces quiere decir que de los tres hijos de Noah, Shem, Ham y Jafet, de ellos se pobló nuevamente el mundo. Pero el mundo no mantuvo su nivel espiritual elevado. Por consiguiente, de uno de esos tres hijos tiene que venir un descendiente que va a hacer la corrección en el mundo. Pero va a empezar por un pueblo. Ahora, cuando dice aquí, donde está, bendecirá a aquellos que te bendigan y al que te maldiga lo maldeciré, y todas las familias de la tierra se bendecirán en ti. Obviamente el objetivo del llamado del pueblo de Israel, que lo tenemos inicialmente en Abraham, es para beneficio de todo el mundo, para beneficio de todas las naciones. Es decir,
como dice el Rab Abraham, la elección de Israel no es la exclusión del mundo, sino que a través de Israel se va a incluir a todo el mundo. Entonces, a través de lo que vayan a ser los descendientes de Abraham, se va a llegar a bendecir al mundo, porque el mundo va a entrar en una etapa de corrección, todas las naciones van a entrar en una etapa de corrección a fin de que todos puedan entender que la mayor bendición o el mayor placer que el ser humano pueda tener es servir al Creador. Por consiguiente, todas las naciones en un momento va a tener que aprender a servir al Creador. Y en ese momento todo el mundo va a sentir un placer tan elevado y que va a ser muy bueno porque le están sirviendo al Creador, y en ese momento entonces todo el mundo se va a llenar del conocimiento del Eterno. De ahí que el proceso es largo, o ha sido largo, estamos ya en la parte, vamos a decir, en la parte culminante, pero que aparentemente va a ser muy violenta, y después de esto va a empezar el proceso de bendecir a todas las naciones, dándole a entender a las naciones que también pueden servir al Eterno, y de esa manera encontrar el placer máximo del ser humano, que es servir a su Creador. Y en ese sentido podemos entender que sí, es para beneficio de todas las naciones, pero, como dijimos, Bereshit nos va a hablar un poco de cómo es la elección del pueblo de Israel. Y para que se forme el pueblo de Israel, Israel tiene que tener cualidades, tiene que tener rasgos, tiene que tener atributos, y esos atributos nosotros los vamos a ir aprendiendo a través de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. La finalidad es que los hijos de Abraham puedan ser una bendición para el mundo y el mundo conozca el propósito por el cual fue creado, servir a Hashem. Y esa es la tarea, esa es la tarea que tenía Abraham, que tiene Israel, y que en este tiempo también nosotros la tenemos, aún reafirmando un poquito más con las enseñanzas de Rabí Yehoshua ben Yosef. Eso es lo que yo le podría decir, estimado hermano Víctor. Muy bien, ¿algún comentario más que quisieran abordar sobre este tema? Hay muchos temas, se puede hablar sobre el faraón y Sara, se puede hablar sobre Lot, qué pasó con los pastores de Lot, hacia dónde se fue Lot, la guerra, los reyes que lucharon, me llevaron cautivo a Lot. Hay muchos temas bonitos en esta porción. Se puede hablar del pacto de la circuncisión. Adelante, estimado Eduardo. Legliha, bueno, en todo lo que se ha explicado es muy interesante y la verdad edificante. Y me hace entender que hasta que no se salga pues de nosotros mismos, de dejar lo que son las atracciones de este mundo, negándonos a seguir pues de repente placeres o deleites, no podremos entonces, hasta que no hagamos eso, no podemos entender entonces los propósitos que Hashem tiene para con nosotros. Y asimismo pues hasta ese momento no lograremos alcanzar nuestra verdadera identidad y recibir esa H, creo que es la letra, que se le agrega a los nombres de Abraham y Sarai, donde decía que ya no te llamarás sino Abraham y Sara. Y qué hermoso cuando es el mismo Padre Celestial el que nos hace estos cambios y a través, digamos, no de un día a otro, sino a través de un recorrido, de un proceso que a veces es doloroso, a veces trae consigo ganas de dejarlo todo y no entendemos por qué pasan las cosas, ¿no? Pero al final todo proceso de la mano del Eterno tiene un final que si nos dejamos guiar y mantenemos la emuná,
todo va a terminar bien a pesar de que el presente nos traiga muchas dificultades. Ahí en el punto este también de que Abraham, pues, su esposa y todas las cosas que pasaron, al punto que ella también no podía procrear y todo esto, y todas estas situaciones que de una forma u otra, pues, a veces nos llevan a tomar decisiones apresuradas o a dejarnos influenciar por personas que nos presentan panoramas que de repente quizás sí, terrenalmente nos hacen ver cosas que no son. Por ejemplo, Sara podría decirle, ya la edad está avanzada, el tiempo está pasando, eh, no hay descendencia, ¿qué te pasa? Haz esto. Y lo retrotraigo un poco también a la situación de Job, cuando también la esposa le decía que lo que estaba pasando había que tomar ciertas medidas, ajustar, y él decía en ese momento que no, pues que no era así, que él estaba muy fuerte en sus convicciones a pesar del panorama que tenía delante, ¿no? Y bueno, Abraham pues también tenía mucha emuná y todo, pero también tuvo en ese sentido un poco la influencia de su compañera, lo que es muy importante para todos, ¿no? Y entonces al final es ver cómo nosotros nos vamos a ganar ese cambio de nombre y cómo vamos a lograrlo, es lo que, es lo que me llama más la atención de este tema del Lech Leja. Baruch Hashem, muy bien, toda Rabá. ¿Alguien más tiene algo para compartir? ¿Algún comentario que quiera vertir? ¿Preguntas? Si no, avanzamos. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de Lot. ¿Quién era Lot? Fíjense aquí, ya lo habíamos visto en el capítulo 11. Dice, Abraham tomó a su mujer Sarai. Recordemos que todavía sigue siendo Abraham. Abraham tomó a su mujer Sarai y a Lot, el hijo de su hermano, y todas las riquezas que había acumulado y las personas que habían logrado congregar en Harán. ¡Wow! Esto es impresionante. Y se fueron en dirección a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. ¡Wow! Esto sí que es muy bueno. Fíjense, una vez que Abraham eh, sale de, sale de la tierra de sus padres, de Harán, obviamente no debió haber sido tan fácil, sale, pero hay alguien que se suma con él, hay alguien que se apega a él, y este es Lot. Dice, el 4 dice, Abraham se fue, o Abraham se fue, y como el Eterno le había mandado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Imagínense, 75 años. Eh, y Abraham tomó a su mujer Sarai y a Lot. Bueno, hace un momento hablábamos un poco de Sara. Sara o Sarai tenía una espiritualidad muy elevada. Abraham va a compartir esa espiritualidad, pero de Lot no tenemos mucha referencia. Ahora, si queremos entender a Lot, debemos ver su conducta, su comportamiento que él tiene en el texto de la Torá. Cuando hablamos nosotros de Lot, lo primero que se nos viene a la mente es que es una persona que respetaba a Abraham, una persona que respetaba a Abraham. Nosotros lo vamos a ver en el relato, lo que leyó en la lectura de la Torá que se hizo el día de hoy. Vemos cómo es que Abraham va a descender a Egipto y en Egipto, antes de entrar a Egipto, Abraham le va a decir a Sarai que por favor diga que es su hermana, porque en Egipto
por causa de la belleza, matan al esposo para no cometer adulterio y se casan con la viuda. De esa manera ellos justifican el hecho de no cometer el adulterio. Eh, el Midrash viendo la actitud de Lot, Lot que sabe que en realidad Abraham es el esposo de Sarai, él no lo va a acusar al Paró, no le va a dar una acusación al Paró. No le va a decir, no, Paró, mira, te están engañando, en realidad Abraham es esposo de Sarai. No, pero él se calla y enmudece. Y gracias a eso, nos dice el Midrash, que gracias a eso, perdón, gracias a eso nos va a decir el Midrash que por esa acción que hizo Lot, es que Lot va a ser más adelante considerado por Abraham, es decir, que Abraham quedó en deuda con Lot. Ya, Abraham quedó en deuda con Lot, o Abraham quedó en deuda con Lot, porque cuando desciende Abraham con su esposa Sarai a Egipto, luego salen de Egipto con riquezas, con bienes, inclusive con Agar, la esclava, salen y una vez que salen, Lot también salen bien. Y sucede luego, la Torah nos va a indicar que crece tanto, vamos a decir, las posesiones de Abraham y de Lot, que ya no había suficiente pasto para ambos rebaños y empezaron a pelearse los pastores de Abraham con los pastores de Lot, y Abraham decide no continuar con esta situación porque son familiares. Y ustedes saben lo que ya anteriormente pasó cuando dos hermanos pelearon por posesiones, ¿no? Caín y Abel. Entonces Abraham no quiere llegar a esa situación y le dice, mira, si tú decides irte a la derecha, yo me iré a la izquierda, tú te vas al norte, yo me iré al sur, para que entre nosotros se siga manteniendo la paz. Pero te doy la posibilidad de elegir tú. Entonces, la Torah lo que nos muestra es que Lot toma una decisión en función de su propio beneficio y decide irse a ciudades pobladas y que están surgiendo, por así decir, económicamente, se están desarrollando, y se va a la ciudad de Sodoma. Alrededor también estaba Gomorra, Adma y Seboín, ciudades que estaban siendo muy pobladas, pero él decide irse a vivir a Sodoma. En Sodoma él tiene una conducta ética, es reconocido como una persona justa, lo hacen un juez, a Lot, y luego de ese evento sucede una guerra entre 5 nacionalidades contra 4, 5 reyes contra 4, y Lot es capturado, llevado como botín, así como los babilonios se llevaron a los judíos a Babilonia como un botín, así Lot también es llevado como botín. Y de pronto alguien le avisa a Abraham la situación. ¿Y qué hace Abraham? Abraham organiza un ejército y sale en defensa de su sobrino. Va y lo rescata, y una vez que lo rescata, Abraham vuelve y Lot sigue su camino. Lot no aprendió la lección, no entendió el mensaje que vino del cielo, se quedó en Sodoma, pero Sodoma empezó con la degradación. Y él, a pesar de que veía la degradación en Sodoma, no se alejó de ese sistema, no salió de ese sistema. Se enraizó tanto que inclusive su familia se desarrolla en esa situación, y bueno, el Eterno en un momento decide ya poner el fin de Sodoma, porque Sodoma y Gomorra van a influenciar de manera terrible a las otras ciudades, a las otras tierras, y prefiere de una vez ponerle punto final, porque no hay justicia, todo es maldad, no hay nada de justicia, y Lot está muy cómodo ahí. Sucede que el Eterno le manda mensajeros y Lot tiene que salir, y cuando sale Lot, hay el juicio sobre su esposa, luego Lot
para precautelar su vida, se oculta en unas cuevas, y en esas cuevas sus hijas lo emborrachan, y ustedes saben lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa con Lot? Lot llega a tener 2 hijos, uno de cada una de sus hijas. Era un incesto. Y de ahí salen 2 pueblos, y estos 2 pueblos van a ser pueblos que más adelante a los descendientes de Jacob, a los descendientes de Abraham, le van a hacer la guerra. Y inclusive uno de esos pueblos va a estar, sus varones van a estar prohibidos de venir a formar parte de Israel, del pueblo de Israel, o de Am Israel. Entonces, cuando vemos y analizamos nosotros todo lo que acontece con Lot, no parece ser muy positivo. Pareciera que Lot no es un personaje positivo, no es un ejemplo a seguir, aparentemente, ¿no? Él no es un ejemplo a seguir. Pero nosotros debemos decir también que la Torá, en el hecho de que cuando Lot decidió seguir a Abraham, él ahí manifestó un nivel de apego a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce a alguien que, por así decir, es un sadik, alguien que está viviendo la Torá, y usted se apega al sadik, usted también se eleva. Cuando usted apoya al sadik, usted también se eleva. Cuando usted aprende del sadik, usted también se eleva. Y esa actitud la tuvo Lot. Lot sabía que si se quedaba con su abuelo Tera, no iba a elevarse. El sadik es Abraham y decide acompañarlo. Lot sale con ellos a afrontar también las mismas dificultades que Abraham y Sarai en ese momento. Y eso habla muy bien de él. Cuando resguarda la identidad de Sarai en relación a Abraham, también vemos que él se comporta como un sadik. Y esa potencialidad del sadik que hay en Lot, más adelante en el Keter, nosotros también lo vamos a ver reflejado. Si bien se habla, más que todo se habla de Noah como pregonero de justicia, también nos dice que el justo Lot afligía su alma al ver la nefanda conducta de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Wow, el Keter dice que Lot era un sadik, el alma justa de Lot. Y efectivamente Lot era tiene un potencial de espiritualidad muy elevado. A veces cuando nosotros nos centramos solamente en un aspecto de la narración, podemos llegar a comprender tal vez cualidades negativas de Lot, pero en realidad Lot tiene un potencial elevado, es una persona muy elevada. A pesar de que siendo elevado, caiga a niveles inapropiados de conducta. Y esto es interesante que nosotros lo aprendamos. Lot al salir de Harán juntamente con Abraham, él buscaba un ideal, él buscaba superarse y elevarse. La pregunta es ¿por qué desciende tan bajo a tal punto de conformarse y hacerse uno más de la ciudad de Sodoma y Gomorra? O de Sodoma en este caso. Y Jajamín nos van a decir que es porque cuando uno descuida la Torá, habiendo estado en niveles elevados, estando con el Sadik, aprendiendo Torá, estudiando la Torá, y luego uno no refuerza su estudio, el Yetzer Hará lo puede engañar, y el Yetzer Hará lo puede hacer prisionero, y el Yetzer Hará puede cautivar los deseos de la persona, ya no por el honor del cielo, sino por los honores de este mundo. Y a pesar de que uno tiene la potencialidad de ser un sadik, cuando no deja de estudiar la Torá o deja de buscar el conocimiento de Hashem, entonces en otras palabras, cuando una persona cree que ya llegó a un nivel y ya no tiene que esforzarse más, ¿cómo se llama este término? Llega a un conformismo, entonces en realidad ahí empieza su decadencia. Y posiblemente eso fue lo que pasó con con Lot. Lot empezó muy bien, actuó muy bien, aprendió Torá, inclusive en Sodoma era considerado un juez. Era un juez, alguien que podía traer justicia a las otras personas, juzgar casos de corte con otras familias, otras personas. Era una persona reconocida, pero se habituó a la vivencia de Sodoma donde no hay Torá.
y por eso él también desciende. Ahora, desciende tan bajo que él comete incesto. Y de ese incesto salen dos naciones, los amonitas, Amón, y los moabitas, los hijos de Moab. Tanto Amón como Moab son hijos de Lot, pero estos hijos son hijos de Lot con sus hijas. Él tuvo dos hijos en incesto, una para cada hija. Interesante de todo esto, que de Moab viene Ruth, y de Ruth viene Obed, Isaí, y de Isaí viene David, y de David viene el Mashiach. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí, que este hombre, justo Lot, como dice el Keter, que afligía su alma justa, al ver el comportamiento o la nefanda conducta de los habitantes de Sedom y Amorá, él tenía un potencial elevado para servir al Eterno. Tanto es así que el Mashiach en parte viene de Lot. Esa energía, esa fuerza espiritual está oculta en Lot. Jajamín van a decir lo siguiente: el tema del Mashiach es un tema muy oculto en la Torá, que lo vemos todavía que inclusive en un nivel de impureza como el de Lot, de ahí viene el Mashiach. Y esto es impresionante. El tema del Mashiach es algo que está muy oculto en la Torá, tan oculto que nadie pensaría que de Lot puede venir el Mashiach, pero el testimonio de los escritos del Tanakh nos dicen que Mashiach viene de Lot, en parte. Obviamente, David es descendiente de Ruth, Ruth es descendiente de Moab, Moab es originado en un incesto, pero es hijo de Lot. Y aquí vemos la grandeza del Eterno. El Eterno, el misterio de Mashiach, lo va a ocultar en Lot. Lot era un hombre muy elevado, pero ¿qué aprendemos de Lot? Que si nosotros no nos reafirmamos con el estudio de la Torá, si nosotros seguimos dando el mayor esfuerzo a nuestra, vamos a decir así, si damos el mayor esfuerzo a las cosas de este mundo, con seguridad que vamos a terminar muy enredados en este mundo. Nosotros tenemos que buscar un balance, un equilibrio entre la espiritualidad y lo que necesitamos materialmente. Los momentos en los cuales el Eterno nos provee un trabajo, hay que esforzarnos y aprovechar ese tiempo. Pero del otro tiempo, ya nosotros somos responsables en cuanto al servicio del Eterno. Y es muy interesante ver la vida de Lot, cómo termina la vida de Lot, pero cómo de Lot también viene el Mashiach. Y eso es lo impresionante. Entonces, cada uno de nosotros no debe negociar bajo ninguna circunstancia el momento en que uno está tratando de estudiar y aprender la Torah. No lo debe negociar. En esa situación es que nosotros también tenemos un potencial para poder servir a Hashem en niveles muy elevados, siempre y cuando no descuidemos el estudio de la Torá o cambiemos nosotros el estudio de la Torá por realizar actividades que son solamente de beneficio en este mundo. Porque podemos terminar muy enredados en los compromisos en este mundo y olvidarnos nosotros que tenemos el potencial de atraer la redención. Poder ser un Mashiach en menor escala al Mashiach que ya conocemos y acelerar el proceso de la redención. Y eso se va a ver postergado si es que nosotros no aprendemos de la vida de Lot. Muy bien, esto quería compartir también con ustedes el día de hoy. No sé si hay algún comentario, podemos ir al otro capítulo o alguien quiere comentar sobre el capítulo 12, por favor, pueden hacerlo. ¿No hay comentarios? ¿No está nuestro hermano Pablo por ahí? Hermano Pablo, ¿algún comentario? O tal vez a ver, ¿quién más está? Nuestro hermano Nelson. Hermano Edibardo ya participó. Nuestro hermano Víctor también. Está nuestro hermano Leonardo. Shalom, shalom.
a nuestra hermana Ana María, nuestra hermana Gelsina, nuestra hermana Ladi, Shalom. Espero que todo esté bien por allá. Hermana Evelyn de Cochabamba, también. ¿Algún comentario, alguna idea, alguna pregunta o pasamos al otro capítulo? Hermano, acá en el versículo 12:5 dice que Abraham tomó a su esposa, a Lot, que era el hijo de su hermano, y todas las riquezas que habían acumulado, más un grupo de personas que habían logrado congregar, seguramente un entorno de personas que compartían con ellos, en fin, sus creencias, su forma de vivir, y se fueron juntos, en conjunto, con dirección a la tierra de Canaán, y llegaron a Canaán, ¿no? Entonces, al decir todas las riquezas que habían acumulado, tal vez se pueda entender de que es, por ejemplo, decir si tenían llamas, camellos, animales, ovejas, no sé, tejidos, algunas cosas de valor que uno usa cotidianamente, ¿no? Y tal vez necesitan también para sembrar la tierra, arados, semillas, alimentos, utensilios diversos para su vida diaria. Se debe referir a eso, ¿no? Porque hay una falsa creencia, digamos, actualmente en el ámbito cristiano, que dicen cuando te vas a servir a Dios tienes que olvidarte de todo. O sea, más que todo es un discurso, digamos, ¿no? Es una forma teórica, obviamente, que se habla, no tan práctica, porque hay en el mundo cristiano hay muchas personas que tienen bastante recursos materiales acumulados, no solo por ellos, tal vez heredados de sus padres, abuelos, negocios, empresas, edificios, casas, inmuebles, embarcaciones, camiones, líneas o sea, en fin, diversas cosas que obviamente si Dios ha puesto en manos de uno o de una persona esos bienes de alguna manera, hay que saber administrarlos porque, porque bueno, tal vez no es malo que haya logrado tener una de esas cosas, pero administrado adecuadamente y con un objeto, digamos, positivo o comunitario, como se enseña en la Torá, ¿no? No tan individualista, no tan en el ámbito de total avaricia personal e individual, digamos, ¿no? Eh, entonces, me refiero a que cuando dicen todas las riquezas que habían acumulado, también seguramente es porque cualquier persona necesita sus utensilios, ¿no? Dependiendo de la profesión que uno tenga. Si uno es carpintero, bueno, pues necesita también su sierra circular, sus cepillos, su cortadora, su sierra, sus escofinas, necesita sus artículos para barnizar, para crear y para trabajar, ¿no? Como carpintero, como cerrajero, obrero, pintor, albañil, artesano, en fin. Entonces, entiendo, sería de esa manera la interpretación, hermano. No, sí. Bueno, en realidad Abraham era alguien que trabajó duro para poder difundir el conocimiento del Eterno, para establecer una forma de entendimiento diferente a la que muchas otras personas tenían. Pero además era una persona que trabajó muy arduamente en el aspecto material, es decir, no solamente en el aspecto espiritual, sino en el aspecto material. Y es una de las mejores muestras que nosotros tenemos de que ambas cosas se pueden sobrellevar, ambas cosas se pueden llegar a realizar sin ningún problema. Y Abraham, obviamente, era una persona importante. Tera, también debemos entender, Tera es descendiente de Shem. Todos los descendientes de Shem tienen
porque Shem era el Sadik de entre los tres hermanos, Shem era el Sadik, y esa fuerza espiritual se fue transmitiendo por su línea paterna, línea genética, por así decir. Terah era una persona muy importante, con un conocimiento muy elevado, que también lo tenía Abraham. Abraham y sus hermanos eran personas de un conocimiento muy importante y muy elevado. Ahora, Abraham se diferencia de los demás porque él entiende que el conocimiento del Eterno hay que difundirlo, y es por eso que tanto él, por una parte con los varones, y su esposa con las mujeres, van a no persuadir, sino a explicar y a demostrar de que hay un solo creador y que de él proviene la espiritualidad. Y estas personas, que en un principio son ganadas por Abraham, porque Abraham hacía misericordia, al principio eran personas desconocidas para ellos. Ellos hacían mucha misericordia, tanto Abraham como Sarai hacían misericordia con cualquier persona que pudiese llegar por los lugares de residencia, aunque fuesen temporales, y luego de que estas personas escuchaban y entendían lo que representa quién es el creador, se daban cuenta del conocimiento impresionante, la revelación impresionante en la que ellos vivían, y la gente no se quería separar de ellos. Por consiguiente, Abraham fue creciendo en fama, Abraham fue creciendo en fama, y al mismo tiempo también en posesiones, ¿no? Porque las personas que preferían venir a aprender de él el conocimiento interesante, importante sobre el único creador, y ya no les importaba apartarse de él, porque a partir de lo que él enseñaba, podían conectarse con la verdad, con el Eterno. Entonces, Abraham, así, a pesar de que era una persona importante, él también, otras personas vinieron a formar parte de lo que representa su patrimonio, por así decir. Se empezaron a ser personas muy famosas, muy ricas, pero, como usted dice, el hecho de que busquemos la espiritualidad no quita en su momento de que si conseguimos un trabajo honesto y honroso, también podamos prosperar. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Ahora, cuando el Mashiach los manda a sus talmidín sin bolsa, sin alforja, es porque tenían una tarea muy importante que realizar. Era fundamental hacerlo en ese momento. Era prioridad servir al Mashiach en ese momento y llevar el mensaje de la redención, por lo cual no deberían desperdiciar tiempo ni distraerse. El que tenga ese nivel de compromiso con el Eterno, y yo acepto que digan, bueno, yo no voy a buscar cosas materiales, me voy a dedicar al aspecto espiritual, porque siento que esa es mi vocación, esa es la función que yo tengo en este mundo. Eso está muy bien, pero también no es de menor valor el esforzarse tanto en sustentar una familia y al mismo tiempo difundir la Torá. Eso también es muy importante. Entonces, dependiendo del nivel de compromiso de una persona, o del entendimiento de su propósito que tenga una persona, o del viaje que hace el alma de esa persona en este mundo y su compromiso con el Eterno, va a depender el de querer ser distraído con las posesiones materiales o simplemente dedicarse al Creador. Pero vuelvo a reiterar, es muy importante trabajar en el aspecto material, conseguir los bienes que el Eterno le pueda proporcionar, sin dejar de hacer lo demás. Ya lo hemos dicho anteriormente que los recursos, vamos a decir, materiales, económicos, no son el objetivo de nuestra existencia. Los recursos que nosotros podemos llegar a obtener en este mundo es para perfeccionar nuestro servicio al Creador. El objetivo siempre va a ser el servicio al Creador. Ambas cosas se tienen que sobrellevar, ambas cosas. Y bueno, vuelvo a reiterar, si hay alguien que tiene un compromiso serio con el Eterno y que ese compromiso le conlleva por ahí dar más de lo debido de su tiempo, pues esa persona, bueno, va a empezar a depender directamente del Eterno. Que bueno, pero también un nivel de compromiso es poder
tener los sustentos necesarios para seguir difundiendo la Torá. Al margen de que alguien se enriquezca o no se enriquezca a través de un trabajo honesto y honroso, está todo bien. Lo que no se debe hacer es lo contrario, ¿no? Buscar solamente beneficiarse del conocimiento espiritual, o si no, lo otro es decir, bueno, yo no voy a trabajar, no voy a buscar, por así decir, cosas materiales, porque me voy a dedicar solamente a lo espiritual. Y por eso es que algunos tal vez pueden llegar a malinterpretar lo que dice el Mashiach, ¿no? Vayan sin alforja, sin bordón, sin nada de eso, y simplemente ustedes entren a una casa donde los reciban, o salgan de esas casas donde no los reciban. Pero vayan a cumplir el propósito por el cual se los está mandando, que era muy importante para ese momento, lo cual no significa que uno no trabaje para conseguir el sustento en la actualidad. Hay que trabajar. El movimiento del Mashiach tenía recursos, administraba recursos para seguir difundiendo el conocimiento que les había sido revelado. Entonces, sí es necesario, sí es importante, y si alguien vamos a decir así, en el proceso adquiere bienes y posesiones, está muy bien. Los sabios del pueblo de Israel dicen que para levantar una sinagoga, una casa de estudio, generalmente se tiene que nombrar como líder al que tenga posesiones económicas, sea solvente, porque construir, tener un lugar propio, administrarlo, eso conlleva recursos. Y por eso que generalmente en las sinagogas el líder no es, por así decirlo, el rabino, sino más bien son otros hermanos que tienen el sustento económico y que lo ponen al servicio del Creador, porque sin recursos puede ser que el servicio al Creador no se pueda llevar adecuadamente. Esto nosotros lo vamos a ver en muchos lugares, en muchos lugares, ¿no? Donde se trata muchas veces de sobrellevar una obra, pero a veces se cierran las obras. ¿Por qué? Porque no hay sustento económico. De ahí que una persona temerosa del Eterno puede tener recursos, siempre entendiendo que los recursos tienen un fin, es perfeccionar nuestro servicio al Creador. Y eso tenemos nosotros que considerarlo. Entonces, que una persona tenga muchas posesiones o no, eso ya depende de su nivel de compromiso con el Eterno, pero puede ser un sadik. Hay sadikim que pueden tener muchos recursos y hay sadikim que tal vez no van a tener muchos recursos. Pero hacer una regla general de decir, no hay que buscar los bienes materiales, no hay que buscar el aspecto económico, hay que depender del Eterno, y el compromiso es serio, vuelvo a reiterar, bueno, Hashem se va a encargar de suplir todas esas necesidades. Ojo, Hashem puede dar riqueza también, pero todo eso va a estar en función de la disposición de nuestro corazón. Ahora, Saraí o Abraham y Saraí sí llegaron a, por así decirlo, a presentar este mensaje a muchas personas, y muchas personas recibieron el mensaje y ya no quisieron separarse de ellos. Y es más, en lo que acabo de leer, en la lectura que hizo del capítulo 12, More José Luis, vemos que inclusive la hija del Paró, Agar, prefiere estar o sea, el Paró se la entrega a Abraham para que sea sierva de Sara, a que ella siga siendo una princesa en Egipto. ¿Por qué? Porque el trabajo espiritual, que el compromiso espiritual que tiene Abraham y Sara, o Saraí en ese momento, es muy fuerte. Y por eso Paró se asegura de que inclusive su hija no se vea privada de la espiritualidad que difunde este varón y esta mujer. De ahí que Abraham va a tener muchos sirvientes, va a tener muchas posesiones, va a poder sustentar a todos sus sirvientes, va a poder sustentar todas sus posesiones, y vemos que no hay ningún problema en que él tenga muchos recursos. Esto, vuelvo a reiterar, va a depender del nivel de compromiso que cada quien tenga con el Eterno y de la dependencia que tenga con el Eterno. Y bueno, eso es lo que yo le podría decir, estimado hermano Víctor. No sé si hay otra opinión por ahí, sería bueno también escucharlo.
¿Hay alguna opinión más por ahí que quieran vertir? Bueno, ha transcurrido la hora. Vamos a dejar los otros temas para el día jueves. Quisiera que, por la situación, Mano de Ibardo, ¿usted quiere decir algo? Tiene la mano levantada. No, no, hermano. Bien, bueno, todo lo que vivimos en Santa Cruz, en la actualidad estamos pasando por una situación, la verdad, que no nos asombramos, no podemos creer lo que está pasando en Santa Cruz. No entiendo lo que está pasando en Santa Cruz, lo que se está tratando de hacer con Santa Cruz, enfrentamiento de bolivianos contra bolivianos, y vemos que son bolivianos que odian a Santa Cruz, no sé por qué. Y los que, por ejemplo, por la zona donde vive nuestro hermano David, nuestro hermano José Luis, hermano Pablo, está muy cerca a una región de conflicto. Hay gases lacrimógenos, la gente estaba acatando un paro cívico, sentado, y de pronto las autoridades que tienen que proteger a la ciudadanía, los policías, empiezan a largar gases lacrimógenos porque viene una marcha del occidente, viene una marcha de personas, entre comillas, campesinas del occidente, y que van a desbloquear todo y que van a pasar por cualquier lado y no van a permitir que haya paro en Santa Cruz. Eso no lo entendemos, la verdad, no entendemos. Lo que está pasando en Bolivia, especialmente en Santa Cruz, no tiene sentido, es muy fuerte. Y la policía que esté en ese sentido arremetiendo contra el propio ciudadano boliviano, eh, no tiene sentido, ¿no? Son cosas que a veces nosotros no entendemos. Bueno, la política no es nuestra área, no hablamos de política, solamente un sentir. A veces creemos que la policía está para proteger y no para reprimir, o la policía se pone del lado de un bando para demostrar el poder gubernamental de un gobernante que no tiene la capacidad de llevar a cabo adecuadamente su gestión de gobierno. Y lastimosamente hay personas que no tienen nada que ver con el conflicto, como los ciudadanos que tal vez no están bloqueando, pero que viven por esos lugares, tienen sus casas en esos lugares, tienen que estar respirando gases lacrimógenos gratuitamente. No entendemos. Y aparentemente la situación se va a agravar, pero hoy hay una reunión. Nosotros no hablamos de política. Cada uno, usted puede tener una posición política personal, yo puedo tener una posición política personal, tal vez sí, tal vez no, la verdad yo me trato de abstener de esas cosas. No interesa la posición que usted tenga. Lo que sí quisiéramos que nosotros nos podamos hacer una oración, podamos nosotros como comunidad, podamos estar orando para que no tengamos que ver o lamentar el día de mañana situaciones terribles, estas situaciones que son inexplicables, posiciones de personas, de dirigentes y de gobernantes que disponen de las vidas de las personas como si ellos fueran los dueños. Entonces, los dueños del destino de un país, cuando en realidad somos nosotros, somos los ciudadanos, pero a veces los ciudadanos no quieren elevar su voz. Y eso una vez creo que lo compartió nuestro hermano Víctor. Hay personas que dicen, no hay que meterse a la política no es de este mundo, el reino de nosotros no es de este mundo y no hay que meterse a la política. Pero vemos nosotros a lo largo de todo lo que representa la Torá y el Tanán, vemos por ejemplo el caso de Joseph, que fue un virrey en Egipto, estuvo en la administración pública de Egipto. Mardoqueo, vemos que en los días de Esther, él es posesionado también, él lleva la administración pública del imperio, y vamos a encontrar muchos ejemplos de este tipo en la Torá. Estar en la administración pública, hacer el bien a otras personas, conducir un pueblo, ese es parte también de la Torá.
es la ética que nosotros debemos tener en esos ámbitos gubernamentales, ¿no? Así que si usted tiene una posición política y otro hermano tiene alguna posición política o a alguno de ustedes no le interesa la política, bueno, está bien, todo está bien, pero como comunidad nosotros tenemos la responsabilidad de pedirle al Eterno que Él establezca su justicia, pero que también nos ayude a que no haya más sufrimiento. Eh, Aquí en Santa Cruz también viven niños. La mayor cantidad de pobres no está en el occidente. Si usted viene a vivir a Santa Cruz, usted se va a dar cuenta que la mayor cantidad de la gente pobre vive en Santa Cruz. No tienen sus casas, vinieron, se asentaron, maderitas, carpas, así viven. Y, y no se les da tampoco el derecho al desarrollo. A veces los gobernantes o esta gente que viene, vamos a decir así, ¿cómo se llaman? Los dirigentes sindicales, ¿no? Que vienen, ellos siempre han vivido a costa de las personas. Tal vez erradicar ese punto